Bienvenidos a la plenaria CEN-SPN-SLAN Desafíos Diagnósticos en la Enfermedad Renal, coordinada por Patricia de Sequera de España y Alejandro Ferreiro Fuentes de Uruguay. Colegas iberoamericanos. Es un enorme gusto volver a encontrarlos en este congreso tan exitoso y muy particularmente en este simposio al cual estamos dando inicio en este momento, un simposio conjunto con nuestras sociedades hermanas, que es la Sociedad Española de Nefrología y la Sociedad Portuguesa de Nefrología, con quienes hemos tenido desarrollo científico en esta cruzada quijotesca de hacer un congreso virtual de esta entidad en forma conjunta. Realmente es para nosotros un enorme agrado haber podido participar junto a Patricia de Sequera en lo que son los aspectos que tienen que ver con desarrollo de programa, el poder dialogar con nuestros colegas de la otra orilla del Atlántico, que nos unen enormes raíces de toda la vida y mucha colaboración que se mantiene hasta el momento actual entre los diferentes países de Iberoamérica desde hace mucho tiempo, y pensamos que sin duda se van a seguir manteniendo en el futuro. Patricia, te agradezco. La doctora Patricia de Sequera es la presidenta de la Sociedad Española de Nefrología, que me acompaña hoy en el plató, como dicen en España, y tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a este simposio, a esta plenaria, que yo creo que va a ser interesantísima. Muchísimas gracias, Alejandro, por contar con la Sociedad Española de Nefrología. Para nosotros es un enorme placer compartir con vosotros, nuestros hermanos de Latinoamérica, bueno, cualquier actividad científica, y nos hubiera gustado también lúdica, pero lo dejaremos para más adelante. Sin más, voy a presentar, que para mí es un honor presentar a la ponente española, es la doctora Roser Torrà. Ella es doctora en Medicina por la Universidad de Barcelona, es profesora titular del Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona y lleva investigando sobre las enfermedades hereditarias más de 25 años. Y esto ha dado muchos frutos, como son más de 140 publicaciones en revistas nacionales e internacionales sobre enfermedades renales hereditarias, más de 10 capítulos de libros, ha dirigido 7 tesis también en este sentido. Y bueno, estuvo en la Clínica Mayo, donde bueno, pues, estudió la poliquistosis renal autosómica dominante, es representante europea en el Independent Data Monitoring Committee del estudio TEMPO, es miembro del Working Group Inherited Kidney Disease de la Sociedad Europea, es coordinadora del Grupo de Trabajo de Enfermedades Hereditarias de la Sociedad Española de Nefrología y asesora tanto al Servicio Catalán de Salud como al Ministerio sobre enfermedades renales. Y recientemente, y precisamente hoy está en una reunión, es miembro del Council de la Sociedad Europea, así que es también una magnífica embajadora nuestra, además de una experta en enfermedades hereditarias. Y nos va a hablar del diagnóstico genético en las enfermedades renales, quién, cuándo y cómo. Bueno, excelente, Patricia, y bueno, y a mí me toca en este simposio presentar un ejemplo de lo que es la formación de recursos humanos y el desarrollo de recursos humanos en la región, y que después muchas veces van a trabajar a otros lugares extrarregionales, pero mantienen sus vínculos y siempre se dan una vuelta por el paisito, como decimos, y nos apoyan y contribuyen de alguna forma a seguir manteniendo el desarrollo de la nefrología regional. Valentina Irazábal es una joven investigadora que nació en Uruguay y se formó en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay, y siendo muy joven emigró al norte y empezó a trabajar en Mayo Clinic en Rochester, donde es profesor asistente de medicina, y ha desarrollado una muy buena parte de su área de investigación en enfermedad renal poliquística, en la parte de diagnóstico, en evaluación de tratamiento, y bueno, y a quien invitamos con mucho gusto también a participar en este simposio.
Luego de terminadas las presentaciones tendremos unos minutos para preguntas y respuestas y como ustedes ya saben, pueden realizarlas en el chat de la sala y bueno, y nos estaremos viendo en unos minutos. Adelante. A continuación, en la plenaria CEN-SPN-SLAN, Diagnóstico genético en enfermedades renales, ¿quién, cuándo y cómo?, por María Roser Torra, de España. Buenos días, buenas tardes. Antes de nada, quisiera agradecer a la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión su invitación. Decirles que soy la doctora Roser Torra, soy nefróloga, especialista en enfermedades renales hereditarias de la Fundación Puigvert en Barcelona. Mi charla se titula Diagnóstico genético en enfermedades renales hereditarias, ¿quién, cuándo y cómo? Vamos a intentar resolver estas preguntas. Hay más de 300 genes causantes de enfermedades renales hereditarias y aquí tienen unos ejemplos como a todo lo largo de la nefrona pueden aparecer cualquiera de estas enfermedades. Estas enfermedades, aun siendo raras o minoritarias, pues dan lugar a más de 150 enfermedades y en conjunto, se sabe que cerca de un 25% de pacientes en diálisis o trasplante tienen algún familiar con enfermedad renal. Esto no quiere decir que tengan una nefropatía hereditaria identificada. Entonces, aun siendo todas ellas raras o minoritarias, en conjunto tienen una prevalencia de 60 a 80 casos por cada 100.000 habitantes. Y al menos un 10% de adultos y la gran mayoría de niños en terapia renal sustitutiva tienen una enfermedad hereditaria. Es probablemente la primera causa de enfermedad renal hereditaria, de enfermedad que causa, que lleva diálisis en niños. Y en adultos es entre la cuarta y la quinta según las poblaciones. Decir también que un porcentaje no despreciable de adultos, que luego veremos, llegan a diálisis o trasplante sin un diagnóstico. Y algunos de estos tienen una enfermedad renal hereditaria. Por lo tanto, en conjunto son pacientes que raramente fallecen por la enfermedad, pero sí esta enfermedad les lleva a insuficiencia renal terminal, lo cual les condiciona un pobre calidad de vida y manifestaciones sistémicas. La mayoría de ellas afectan algo más que el riñón. No todas, hay alguna excepción, pero la mayoría afectan a más órganos. Entonces, el interés en estas enfermedades renales, en las enfermedades renales hereditarias, ha aumentado mucho en los últimos años. Yo empecé en el 93, 94 a dedicarme a esto y es que no se hablaba de estas enfermedades. Los abstracts que mandábamos a los congresos iban a parar al apartado miscelánea. En las revistas no había ninguna sección para estas enfermedades. Y esto ha mejorado muchísimo. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues porque hay avances tanto en el tema de la genética como en los tratamientos de estas enfermedades. En cuanto a los progresos que ha habido en la genética, pues sabemos que antes lo que hacíamos era ir del fenotipo al genotipo. O sea, teníamos unas características clínicas que claramente nos parecían que era una enfermedad determinada y pedíamos un estudio genético para esa enfermedad. Por ejemplo, esto es claramente una esclerosis tuberosa, lo tiene todo, angiofibromas faciales, tubes corticales, manchas hipomelánicas, angiomioleipomas renales. Se pide el estudio genético, que esto es lo que hacíamos, se pide el estudio genético de TSC1 o TSC2, que son los genes causantes de esclerosis tuberosa, y nos informaban de la mutación. ¿Qué ocurre ahora? Ahora la técnica nos permite que, sin saber lo que tienen, pero viendo que es algo familiar, esclerosis focal, varios que han ido a diálisis, pues hacemos un estudio genético que de una vez miramos todos los genes o muchísimos genes causantes de enfermedad renal, o miramos todos los exones de todos los genes o todo el genoma completo y identificamos la causa de la enfermedad, la mutación, en este caso pues un síndrome de Alport dominante.
Pero no solo la genética ha progresado, yo diría que fue lo primero, porque en los años 90 se identificó el gen de la poliquistosis, primero PKD1, luego PKD2, el del Alport se había identificado hacía poco. Bueno, o sea, han habido muchos progresos en esto, pero realmente ha sido, yo diría, la última década lo que ha marcado una gran diferencia con tratamientos para estas enfermedades. Y ya se sabe que, claro, cuando hay tratamientos, pues está la industria detrás, pone dinero, potencia la enseñanza sobre estas enfermedades. Y, por ejemplo, tenemos para la esclerosis tuberosa el everolimus, para la enfermedad de Fabry, pues está ya hace 20 años que tenemos las agalsidasas y más recientemente el migalastat. La cisteamina para la cistinosis está también hace años que está. El tolvaptan para la poliquistosis en los últimos años. El borusumab muy reciente para el raquitismo hipofosfatémico, el X. Eculizumab para el hemolítico urémico atípico. Para la amiloidosis hereditaria hay varios fármacos, entre ellos el patisiran. Bueno, tenemos alguna formulación para la acidosis tubular renal distal. Y para Alport tenemos un montón de varios ensayos en estudio. Y para otras enfermedades, la hiperoxaluria también, hay fármacos. Bueno, la verdad es que es un poco explosión. Estos fármacos se contemplan de forma especial, son fármacos huérfanos y tienen unas ventajas que favorecen o intentan compensar el coste del desarrollo de los mismos frente al poco retorno que hay relativo por el poco volumen de pacientes a tratar. Bueno, digo esto porque son, creo yo, los dos factores, mejoras en el diagnóstico y en el tratamiento, que nos han llevado a que muchísima más gente esté interesada en estas enfermedades. Bueno, vamos a intentar responder a esas preguntas. ¿Quién debe hacer el diagnóstico? ¿Quién debe manejar estas enfermedades? Son enfermedades, más conocidas recientemente, pero aún muy desconocidas. Por descontado en la sociedad, pero también entre profesionales, entre médicos y lo que es peor, entre nefrólogos. Y cuando digo esto, y los pacientes son conscientes, no es ninguna queja. O sea, es que nos estamos todos muy especializando mucho y es muy difícil con la cantidad de avances que hay y cómo mejora el conocimiento estar al día de todas las nefropatías que hay, del trasplante, de la diálisis. Podemos tener nociones de todo, pero conocerlo a fondo, estas enfermedades complejas y tal, es difícil. Entonces, yo soy de la opinión, y esto hay pues bastantes políticas sanitarias que lo soportan, que dan lugar, que creen en esto. En Europa se han creado las redes de referencia de enfermedades minoritarias, entre ellas las renales. En Cataluña tenemos también una red de atención a la enfermedad minoritaria. Entonces, la idea es que de forma periódica el experto, el grupo experto en esta enfermedad ve al paciente junto a sus médicos de la zona donde vive. Entonces, ¿por qué un nefrólogo especial? Bueno, pues lo que decíamos, un nefrólogo general pues sabe un poco de todo, pero no conoce a fondo estas enfermedades. Y el genetista, ¿qué ocurre? Que conoce muy a fondo el patrón de herencia, el consejo reproductivo, pero no conoce a fondo estas enfermedades. Con lo cual, parece pues, que un nefrólogo que sea experto en estas enfermedades renales hereditarias, que quizás no tiene que hacer el seguimiento siempre de estos pacientes, con verlos una vez cada año o cada 2 o cada 3, depende de la enfermedad, pues sería suficiente. Pero este nefrólogo conoce la enfermedad muy a fondo, sabe cómo diagnosticarla, tiene las herramientas, puede establecer pronósticos, puede planificar un plan terapéutico y conoce bien el patrón de herencia. Puede que se tenga que apoyar de un genetista para el consejo reproductivo, perfectamente lícito, solo faltaría. Pero tiene un conocimiento integral y profundo de estas enfermedades que permite pues una atención de excelencia. Entonces, para esta atención, pues el conocimiento y la experiencia son imprescindibles. Yo a lo largo de mi trayectoria pues me he dado cuenta que hasta que no ves a pacientes con esa enfermedad es muy difícil. Se puede estudiar, pero sin verlos es muy difícil de realmente sentirse seguro y hablar con coherencia y conocimiento de causa.
Entonces es imprescindible este conocimiento y esta experiencia para indicar correctamente los test genéticos, para hacer un consejo genético, para establecer un plan terapéutico. Estas enfermedades, pues como he dicho, son enfermedades genéticas y que suelen ser enfermedades sistémicas, con afectación renal, pero sistémicas. La mayoría de especialistas, y lo saben todos ustedes de sobras, les da mucho respeto tratar enfermedades con afectación renal. Esto nos ocurre, que nos ingresan en nefrología pacientes con insuficiencia renal, aunque tengan, yo qué sé, fiebre o un síndrome tóxico o cualquier otro motivo. Entonces, realmente la afectación renal asusta un poco a los demás especialistas, entonces hace que el nefrólogo actúe un poco como internista de estos pacientes. Pero esto también puede llevar a un cuidado inadecuado, porque pues, el nefrólogo pues, de riñón muy bien, pero tratar una epilepsia pues, no sería el especialista ideal, por ejemplo, para eso, o lesiones cutáneas, o lo que sea, o afectación ocular. Con lo cual, si es solo el nefrólogo que actúa como internista, pues la atención no es satisfactoria. Por ejemplo, un excelente ejemplo es la esclerosis tuberosa. Es una enfermedad sistémica, afectación de múltiples órganos. ¿Qué ocurre? Para el dermatólogo, pues son los angiofibromas faciales, los fibromas ungueales, las manchas hipomelánicas. Para el neurólogo, pues es la epilepsia, los túberes corticales, los astrocitomas. Para el urólogo, pues es la cirugía, que es lo que les gusta, angiomiolipomas. Para el nefrólogo, analíticas, que nos encantan, pastillas, medicamentos. Para el neumólogo, pues sus pruebas funcionales, sus tags de alta resolución. ¿Y qué ocurre? Que si cada uno miramos un trocito de paciente, pues el pobre paciente acaba teniendo un montón de citas, se convierte en un conjunto de órganos en vez de ser pues, una persona que tiene todo su derecho a intentar llevar una vida lo más normal que pueda. Y le debemos ayudar a que así sea. Y para eso la solución son los equipos multidisciplinares. ¿Y esto en qué consiste exactamente? Pues distintos especialistas con habilidades y conocimientos complementarios que en conjunto elaboran un plan de seguimiento y plan terapéutico para el paciente. Esto comporta pues, un manejo integral del paciente, incluyendo sus necesidades psicológicas, y una coordinación de visitas, protocolos conjuntos, se hacen reuniones para discutir casos, pacientes y una figura muy importante que es el gestor o la gestora de casos. Esta figura yo creo que en nuestra experiencia ha sido clave porque hace que todo funcione. Es el primer contacto de los pacientes, un contacto muy fácil por mail, por teléfono. Hace un poco de puente con los profesionales, reprograma visitas, analíticas, pruebas que los pacientes se saltan, que no los coinciden en días que no les van bien. O sea, realmente hace una labor inmensa. Y el papel muy importante de estos equipos y también de esta gestora de casos en la transición de pediatría a adultos. Este texto que se publicó en el JSON en el año pasado, creo, me gustó mucho. No, perdón, este es de una asociación de pacientes. Dice, lo más difícil que he tenido que hacer fue confiar en que mi hijo podría manejar sus propias necesidades de atención médica y luego dar un paso atrás y dejar que lo haga. Hundirse o nadar, sus elecciones, sus consecuencias. Luchamos toda su vida para maximizar la calidad de sus vidas. Los acompañamos a los 20 años razonablemente saludables y luego tenemos que dar un paso atrás a medida que se sumergen en un sistema adulto que todavía está aprendiendo sobre la enfermedad que tienen y esperamos que ellos administren algo que nos ha llevado décadas a hacer. Requiere un acto de fe tan grande como el Gran Cañón. Esto viene a ser una queja de que los nefrólogos de adultos pues no dominamos las enfermedades pediátricas, bueno, las enfermedades hereditarias puede ser en este caso. Y es cierto, los nefrólogos pediátricos, sus pacientes en un gran porcentaje tienen enfermedades hereditarias, mientras que en el conjunto de adultos esto es mucho menos prevalente. De aquí la necesidad de un nefrólogo experto.
También, ¿qué ocurre? Que en el mundo pediátrico el niño es el centro del mundo. Todo el mundo se vuelca por el niño y el niño ordena y manda. Y cuando pasa al mundo de adulto, pues es uno más. Es uno más que tiene que empoderarse, tiene que responsabilizarse de su tratamiento, tiene que hacer caso de lo que se le dice y para eso requiere una transición guiada. Esto es una tradición catalana, esto es una foto de mi pueblo y es para destacar la necesidad de colaborar, del esfuerzo multidisciplinar para que las cosas salgan bien, para que estos pacientes tiren adelante. Con un equipo solo, una especialidad sola, pues no podemos, no se hace bastante piña, como decimos aquí. Pero si los demás nos ayudan, se puede tirar para arriba, tirar para adelante y hacer estas torres humanas que hacemos aquí en Cataluña. Las claves para el éxito, pues sería el conocimiento, la motivación y el compromiso. Compromiso, que quiere decir, pues no me sé esta enfermedad, pero me la estudio y doy la mejor atención posible. Y mucho más, ¿no? Y la disponibilidad, todo esto es fruto del compromiso. Algunos trucos para que esto funcione. Yo creo que estas reuniones presenciales de los equipos multidisciplinares no deben ser muy a menudo, porque si no, pues hay un poco, la gente se quema. Demasiadas reuniones, a veces con demasiado poco contenido, y empieza a fallar profesionales y no funciona. Lo que en cambio sí que es imprescindible es que los profesionales estén muy asequibles, que los puedas localizar de forma muy rápida y fácil ante un problema del paciente. Que todo el equipo esté muy actualizado de las novedades que surjan, que circule la información. Que se intenten solucionar conflictos, problemas de decisión entre los distintos miembros del equipo. Que se organicen reuniones, jornadas, acciones externas, todo esto cohesiona y ayuda, así como publicar conjuntamente cosas de mayor o menor impacto, pero enseña muchísimo, ayuda mucho y es muy estimulante colaborar con las demás especialidades. También hay que incluir el componente ético y de soporte psicológico, integrando distintas culturas, valores y ser muy respetuoso con los valores y creencias de cada individuo, paciente y profesional. Y finalmente, pues la labor esta que ya he destacado, tan importante del gestor o gestora de casos. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Cuándo debemos realizar un estudio genético? No olvidemos que, vale, he dicho que ahora está mucho más asequible, pero sigue teniendo un coste. ¿Qué pasa? Que tenemos un diagnóstico genético, entonces ya no pensamos, no hace falta saber más de la enfermedad, es el santo grial, el estudio genético y el nefrólogo se relaja y ya no va a intentar pensar qué es esa enfermedad, si es una enfermedad genética o no. Bueno, pues no es así, hay que pensarlo porque el estudio genético tiene sus indicaciones y las vamos a repasar un poquito. Confirmar la sospecha clínica. Puede ser que nos parezca que es una enfermedad genética, pero no tenemos la certeza en muchos casos. Heterogeneidad genética. Esto quiere decir que distintos genes dan lugar a un fenotipo, a una enfermedad, a la misma enfermedad o enfermedades muy parecidas. El tratamiento apropiado. Hemos dicho que cada vez hay más tratamientos para estas enfermedades. Si no sabemos seguro qué enfermedad es, pues no podremos dar el tratamiento adecuado. Ofrecer opciones reproductivas seguras. Esto entraré luego con más detalle, pero fundamental en toda enfermedad genética. Determinar la causa de trastornos en la familia, enfermedades o alteraciones que ocurren en la familia. Ver el riesgo de recurrencia de esa nefropatía en un trasplante renal. Sabemos que eso nos preocupa para algunas enfermedades. No es así para las genéticas, por lo tanto, si en una nefropatía vemos que es de origen genético, pues ese riesgo de recurrencia habrá desaparecido. Siguiendo con el trasplante, tenemos que evaluar la idoneidad de un donante delante de un donante vivo dentro de la misma familia. También hemos dicho que son enfermedades sistémicas, por lo tanto, hacer el diagnóstico de una de estas enfermedades nos permite estudiar el resto de órganos que pueden estar afectados. Y finalmente, y lo más discutible, hacer el diagnóstico presintomático. Esto obviamente
tiene su impacto psicológico, decirle a alguien sin ningún tipo de síntomas que tiene una enfermedad, tiene sus consecuencias para el seguro médico a veces, según el país. En España no, en principio, pero bueno, muchos países lo tienen. Y volvemos ahora con algunos ejemplos. Hemos dicho ya que la esclerosis tuberosa pues, es una enfermedad sistémica. Y aquí tenemos un ejemplo. Un paciente de 30 años con retraso cognitivo, epilepsia, angiomielipomas renales y tiene además nódulos ungueales, una placa fibrosa facial, amartomas retinianos, angiofibromas faciales, estas manchas, tiene una historia de un rabdomioma cardíaco, con lo cual no nos queda ninguna duda que es una esclerosis tuberosa. Este paciente en principio no tiene deseo reproductivo, con lo cual no sería imprescindible pedir un estudio genético. Sabemos que es un complejo esclerosis tuberosa y no sería imprescindible ir más allá. Por descontado que a mí me gustaría que todos los pacientes con enfermedades genéticas tuviesen diagnóstico genético, pero estoy poniendo una situación de que pues, los recursos son limitados y no lo vamos a pedir cuando no es imprescindible. Este otro caso, que es real, este también es una mujer de 38 años que tiene varios angiomielipomas y quería tener hijos. La esclerosis tuberosa realmente es una enfermedad muy compleja de cara a esto, al consejo reproductivo, porque muchas veces son pacientes que están bien, tienen algunos angiomielipomas, alguna manchita, pero el riesgo de tener hijos muy gravemente afectados, con retraso mental profundo, pues es muy alto. Un 50% de un hijo afectado, pero que este hijo tenga problemas muy graves es muy alto, lo cual es difícil de transmitir al paciente, porque como él está bastante bien, pues cuesta un poco de entender que teniendo esta enfermedad relativamente leve, puedas tener un hijo con una enfermedad muy grave. Entonces esto es muy importante hacérselo entender. En este caso la paciente lo conocía perfectamente y claro, quería estar segura que no tenía esclerosis tuberosa y que tenía que mirar de descartarlo a nivel genético para no tener un hijo afectado, con lo cual en este caso está claramente indicado hacer el estudio genético para confirmar la sospecha clínica. Entonces, en la esclerosis tuberosa nos sirve para confirmar la sospecha clínica, en estos casos que no es tan infrecuente de tener varios angiomiolipomas renales sin más. Para determinar el tratamiento apropiado, tenemos el everolimus, nombre comercial Botuvia, para esclerosis tuberosa, y solo si es una esclerosis tuberosa está indicado. Si son angiomielipomas por otro origen, pues no. No quiere decir que no funcione, no sabemos, pero indicado no está. En cuanto a las opciones reproductivas, ya he comentado que es de las más complejas. Y si no hay ni dudas clínicas ni hay deseo reproductivo, pues se podría obviar hacer el estudio genético. Querría destacar que la esclerosis tuberosa es relativamente difícil el estudio genético en cuanto a que en las otras enfermedades la sensibilidad de la técnica es más alta. Y esto ocurre porque muchos pacientes son mosaico. Eso quiere decir que tienen muchas células del organismo sin la mutación y unas pocas con la mutación. Entonces, a la hora de hacer el estudio genético puede que no se detecte. El rendimiento es un 80%, que igual les parece alto, pero es que para las demás enfermedades es mucho más alto. En cuanto a la poliquistosis, probablemente pues, la más conocida y en la que más interés tengan. Tenemos el documento de consenso del 2020 del Grupo de Enfermedades Renales Hereditarias de la Sociedad Española de Nefrología, que está a su disposición en la página web de la sociedad. Y básicamente pues, lo que destaca es que el diagnóstico normalmente lo hacemos por ecografía y con los criterios pues, descritos hace años ya. Y que en cuanto a diagnóstico genético, las indicaciones serían pues, las siguientes. En caso de un donante vivo que tenga riesgo de padecer la enfermedad, analizar de forma individualizada pues, la imagen que tiene, la edad que tiene. No es lo mismo un donante de 20 años que un donante de 50 o de 60. ¿no? Si con 50 o 60 no tienen quistes, es que no tienen la enfermedad seguro. Si son muy jóvenes, no. Particularmente en España es raro que nos parezca bien aceptar como donante un paciente muy joven, ¿no? Pero bueno, como en otros sitios puede ser, pues sí que hay que descartar que pueda tener la enfermedad en un futuro.
Pacientes sin antecedentes familiares. Sabemos que aproximadamente un 10% de pacientes con poliquistosis no tienen antecedentes familiares. En estos casos pueden haber dudas diagnósticas si está indicado hacer el estudio genético. Y en todos aquellos que tienen un inicio muy precoz de la enfermedad, porque suelen haber otros genes implicados. Y por descontado cuando se precisa un diagnóstico preimplantacional o prenatal. Y luego, pues a nivel de características familiares, familias que padecen alguna patología quística que no nos quede claro si es o no poliquistosis. Aquí hay, por ejemplo, una mujer de 59 años con antecedentes de poliquistosis, tiene riñones grandes, quísticos, es hipertensa y el filtrado de 40. Bueno, pues aquí no nos queda ninguna duda que se trata de poliquistosis y en principio no sería imprescindible hacer un estudio genético. Mientras que este es un paciente de 26 años con antecedentes familiares de poliquistosis, tiene un quiste en cada riñón, no tiene hipertensión y el filtrado es de 100. Pues aquí estrictamente no cumple criterios de poliquistosis y sí deberíamos hacer el diagnóstico genético de cara a tener el diagnóstico, hacer el consejo genético y presentar opciones reproductivas seguras. Este otro se trata de un paciente de 36 años con antecedentes de poliquistosis y múltiples quistes renales. No hay dudas diagnósticas, pero como desea tener hijos sin la enfermedad, pues es imprescindible hacer un diagnóstico genético. Y en cuanto a la predicción de la enfermedad basada en el estudio genético, a nivel individual realmente, aunque a nivel de cohortes, como sabemos bien, el tener una mutación truncante en PKD1 es mucho más grave que tenerla no truncante y esto es más grave aún que tener PKD2, a nivel individual esto no funciona así y no nos sirve realmente. Pero el grupo de Brest, de Emily Cornec-Legal, definió el ProPKD como un score que tiene en cuenta también datos clínicos. Entonces, los datos clínicos junto al estudio genético sí que nos pueden sugerir que ese paciente tendrá una enfermedad más grave. Y como, bueno, pues no voy a entrar en esto porque sería para otra charla entera, pero como por ejemplo el tolvaptan está aprobado solo para rápidos progresadores, pues esta es una manera de identificar un rápido progresador. Cambiamos de tercio y vamos a la segunda enfermedad más frecuente, la primera hereditaria, la primera sería poliquistosis y la segunda Alport, ¿no? El síndrome de Alport, pues, saben bien, cursa con hematuria y proteinuria, hipertensión, puede cursar con hipoacusia, puede cursar con anomalías oculares y tiene 3 patrones de herencia. El ligado al X, que es el más clásicamente conocido, mujeres mucho menos afectadas que varones. El recesivo, que es un porcentaje bajito de casos. Y la forma dominante, que está muy infradiagnosticada. Está causada por mutaciones en el gen COL4A3 o COL4A4 en heterocigosis. En conjunto, el síndrome de Alport tiene un amplio espectro y viene un poco definido por el patrón de herencia. Vemos como los varones con Alport ligado al X o mujeres o varones con el Alport recesivo tienen una forma grave de enfermedad, variable a distinta edad, desde los 15 hasta los 40 años o así pueden llegar a diálisis. Pero en todo caso, la gran mayoría necesitarán tratamiento renal sustitutivo. Las mujeres, pues muchas de ellas solo tienen micromaturia, pero pueden llegar a diálisis. Un 20% de mujeres con Alport ligado al X están en diálisis a los 60 años. Finalmente, el Alport dominante, muy infradiagnosticado, probablemente sea el más frecuente, y la mayoría de gente es asintomática o tiene micromaturia. La mayoría tienen micromaturia, pero algunos llegan a diálisis. Veamos aquí un ejemplo. Esto es un varón de 21 años con un filtrado de 45, con hipoacusia neurosensorial bilateral, con un lenticono anterior, con micromaturia y proteinuria. Parece bastante obvio que esto es un síndrome de Alport, pero tenemos que hacer el estudio genético porque necesitamos hacer un consejo genético. No es lo mismo que sea una forma recesiva que sea una forma ligada al sexo y necesitamos una confirmación diagnóstica. Realmente el Alport, bueno, en este caso la sospecha es muy alta. Si hiciésemos una biopsia con microscopía electrónica nos ayudaría mucho, pero bueno, el diagnóstico final es genético.
En este otro caso, pues un patrón que vemos ya aquí es autosómico dominante, vemos mujeres y varones igual de afectados, algunos que solo tienen microhematuria. Bueno, hacemos un diagnóstico genético y lo que vemos en este caso es un Alport dominante, una mutación en heterocigosis en el gen COL4A4. Un Alport dominante. Estaría indicado el estudio genético por la heterogeneidad genética, hacer el consejo genético, determinar la causa de la nefropatía. Otra enfermedad muy grave, von Hippel-Lindau, tumores, cáncer renal, tumores en el sistema nervioso, tumores en páncreas. No hay duda que hay que hacer estudio genético para confirmar la sospecha, para ofrecer opciones reproductivas, para evaluar la idoneidad de los miembros de la familia como donantes, para facilitar la detección de la afectación extrarrenal, el diagnóstico presintomático, siempre. Y la nefropatía intersticial autosómica dominante, pues una enfermedad que esta sí que solo afecta al riñón, es de lenta evolución, a veces va con hiperuricemia, a veces da quistes medulares y desde luego los genes más frecuentemente causantes son MUC1 y UMOD. Y desde luego pues, tiene indicación de estudio genético. En cuanto a los síndromes nefróticos, pues hay muchos genes causantes, hay una cierta correlación genotipo-fenotipo en cuanto a la heterogeneidad genética, en cuanto que el monogénico casi nunca es corticosensible, que el recesivo es más grave. ¿Y cuándo hacer un estudio genético en un síndrome nefrótico o una esclerosis alimentaria y focal? Pues cuando descartemos que la causa es inmunológica o secundaria, sobre todo si tienen microhematuria. O yo diría que en jóvenes, cuando no se consigue filiar con una biopsia renal lo que está pasando, o a todos los casos familiares. Esto es un estudio nuestro del 2011 donde se ve que realmente el rendimiento, si no se seleccionan previamente los pacientes, es muy bajo, o sea, hay muy pocos pacientes adultos. Los pequeñitos, casi todos son de causa genética, mientras que los menores de 18 años, muy pocos. Y estos son estudios nuestros más recientes donde se ve que si se selecciona muy bien la población, pues cerca de un 60% de pacientes con patología glomerular tienen una causa hereditaria. Pero claro, son pacientes pues, con manifestaciones extrarrenales o familiares afectos. Tiene consecuencias terapéuticas algunas el hacer un estudio genético en una esclerosis alimentaria focal o síndrome nefrótico. Hay algunas cosillas tratables, pero realmente no hay un tratamiento claro para estas enfermedades. Pero evitamos la toxicidad de inmunosupresores, corticoides y tal. Hay otras enfermedades realmente que tienen muchos genes causantes que si no hacemos estudio genético es absolutamente imposible de diagnosticar. Y esto es un estudio nuestro reciente donde se ve que en pacientes jóvenes hay 7 genes, que son estos, los del colágeno, los de la poliquistosis HNF1 beta y el de la poliquistosis recesiva, que causan la mayoría son las causas genéticas de nefropatía en la población joven. También me gustaría destacar que en los registros se ve como un porcentaje elevado de pacientes llegan a diálisis sin diagnóstico, lo cual puede mejorar gracias al estudio genético, porque algunos de estos tendrán nefropatías genéticas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues esto ha evolucionado mucho con los años, desde que yo empecé, que empezamos con geles de acrilamida, luego Sanger y ahora lo que les he dicho, la Next Generation Sequencing. Todo el genoma puede ser secuenciado, esto es un paso más para la medicina de precisión. El precio ha disminuido, la ciencia avanza realmente muy rápido, esto se puede ver en artículos recientes, podemos usar los paneles de genes, esto es nuestra experiencia con un panel de genes que es lo que usamos actualmente, que funciona realmente muy bien y tuvo un premio, la doctora Ars, que es la que ha desarrollado esta técnica. Esto es un estudio hecho en Irlanda, donde se ve que los pacientes con historia familiar o manifestaciones terrenales en un elevado porcentaje tienen nefropatía hereditaria, sobre todo las quísticas tienen un rendimiento alto. Y esto es un estudio muy bonito de pacientes con enfermedad renal crónica, estudio del exoma, donde se vio que el 9% de causas eran monogénicas, siendo la poliquistosis y el Alport las más frecuentes. Y muchos de estos tenían diagnósticos erróneos previamente. Es muy importante siempre ofrecer el consejo genético a estos pacientes, explicar en qué consiste la enfermedad, qué riesgo tienen de transmitirla, con un lenguaje fácil, hay formas de hablar fácil. Siempre hay que firmar un consejo genético para decir por qué se hace, dónde se hace, qué destino tendrán las muestras, quién tendrá acceso a esto, qué implicaciones tiene. Hay leyes que regulan esto, tanto en Estados Unidos como en Europa. Hay aún
temas para resolver, las implicaciones, el coste, el acceso universal, el screening pediátrico, la privacidad de los datos. Finalmente, las opciones reproductivas que hay ante una enfermedad genética. Una es no hacer nada y aceptar el porcentaje de pasar la enfermedad, la inseminación o la ovodonación, el diagnóstico prenatal y el preimplantacional, que voy a pasar muy rápido. La inseminación obviamente es inseminar con semen de donante. El diagnóstico prenatal se hace una vez está embarazada, en la semana 9-12 de embarazo, y el preimplantacional consiste en la selección de embriones mediante un proceso de fecundación in vitro, y el rendimiento de la técnica al embarazo es de un 30-40%. Esto tiene ciertos problemas éticos según las creencias de cada uno. Decir que es muy importante para los pacientes sentirse apoyados por otros pacientes con la misma enfermedad. Yo creo que hay que ofrecerles, informarles que hay asociaciones de pacientes. Y finalmente los mensajes para recordar quién debe manejar, quién debe seguir, estudiar a estos pacientes. Pues nefrólogos expertos, que no hace falta que hagan el seguimiento de todos los pacientes, sino que de forma puntual los vean, periódica. Y desde luego estos equipos multidisciplinarios tan necesarios para seguir estas enfermedades sistémicas. ¿Cuándo debería hacerse el estudio genético? Pues idealmente para cualquier paciente con una enfermedad genética, cualquier nefropatía hereditaria, pero podemos restringirlos, pues sabemos que el coste es considerable aún. Entonces, lo restringimos cuando hay dudas diagnósticas, cuando el paciente desea una opción reproductiva segura, una selección de embriones, un diagnóstico prenatal, para aplicar ciertos tratamientos en el donante vivo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues estas técnicas de secuenciación masiva, que no entra en detalle porque no es el objetivo, pero esto ha universalizado y revolucionado el estudio genético, que entiendo y sé perfectamente que no está asequible en todas partes, pero que al disminuir mucho los costes sí que cada vez lo está muchísimo más. Finalmente, agradecer al equipo multidisciplinario de mi hospital, que gracias a todos ellos yo creo que se hace un manejo y un seguimiento bastante bueno de estos pacientes. Y nada, invitarles a venir. Esto es la maravilla de hospital, que realmente es el hospital viejo, detrás se ve el hospital nuevo y en la izquierda hay otro trocito que es donde está nefrología precisamente. Y es una maravilla de hospital, que están todos invitados. Muchísimas gracias por su atención y estaré encantada de intentar resolver sus preguntas. Concluimos la plenaria CEN-SPN-SLAN con herramientas de seguimiento evolutivo en la poliquistosis renal autosómica dominante y su impacto en el tratamiento, por María Valentina Irazábal, de Estados Unidos. Hola a todos, mi nombre es María Valentina Irazábal, faculty en el Centro de Poliquistosis Renal de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Hoy vamos a hablar sobre las herramientas de seguimiento evolutivo en la poliquistosis renal autosómica dominante y su impacto en el tratamiento. Pero primero que nada quiero agradecer al comité organizador por la invitación a participar de estas jornadas. No tengo nada para declarar. Con respecto al contenido de la presentación, lo podemos dividir en 3 categorías. Primero, una introducción, donde el objetivo es discutir las características de la enfermedad en cuanto a su variabilidad en la presentación fenotípica y los factores que influyen en esto. En segundo lugar, el objetivo es discutir la evolución natural de la enfermedad y la importancia de poder determinar en una etapa temprana quiénes son los pacientes que tienen mayor riesgo de progresión rápida de la enfermedad. Y por último, el objetivo es discutir cuáles son las herramientas de seguimiento que contamos en la actualidad, con mayor énfasis en el uso del volumen renal total o el TKV. Como saben, la poliquistosis renal autosómica dominante es la enfermedad genética más frecuente, con una prevalencia aproximada de 1 en 500 a 1 en 1000 pacientes por habitantes. Y uno de los factores que hace la enfermedad más interesante, pero que también constituye una dificultad en el seguimiento y tratamiento de estos pacientes, es la gran heterogeneidad en la presentación y en la evolución de la enfermedad. Esta heterogeneidad en la enfermedad se debe en parte a factores genéticos, como ustedes saben,
existen dos genes principales, PKD1 y PKD2, que son responsables de más del 90% de los casos. Y en esta imagen de resonancia magnética abdominal pueden apreciar que los pacientes que tienen una mutación, en este caso en el gen de PKD1, tienen más quistes y el tamaño renal es más grande a la misma edad del paciente. Pero esta variabilidad en el fenotipo también se debe no solo a diferentes genes, sino que se han también reportado más de 1000 mutaciones distintas para estos genes, y también constituye una de las causantes de heterogeneidad en la presentación. Y aquí, en este caso, pueden ver 3 pacientes que tienen una mutación en el gen de PKD1, los 3 son del sexo masculino, los 3 a la misma edad, pero como pueden ver, la presentación de la enfermedad es muy distinta en los 3, con este paciente con una presentación muy leve, este paciente con una presentación más moderada y este paciente con una enfermedad más severa. Pero también sabemos que existen otros factores que afectan a la presentación de la enfermedad, como por ejemplo otros genes que pueden actuar como modificadores, y también factores ambientales, como por ejemplo la obesidad, el consumo de cafeína, el consumo de altas cantidades de sal o el consumo reducido de fluidos, entre otras cosas, que hacen que individuos de una misma familia, como en el caso que estamos viendo aquí, y del mismo sexo, presenten diferencias en cuanto a la severidad de la enfermedad. Aquí tienen, por ejemplo, 2 imágenes. Estos son individuos de la misma familia que por supuesto tienen una mutación, la misma mutación. Son 2 individuos del sexo femenino, pero como ven aquí, esta paciente tiene un volumen total renal a una edad más temprana mayor a esta otra paciente. En suma, podemos decir que existen una serie de factores, principalmente genéticos, pero también ambientales y epigenéticos, que interactúan y colectivamente influyen en el número de quistes y su crecimiento, y por consiguiente en el volumen total renal, y que estos van a determinar conjuntamente la severidad de la presentación y la velocidad de progresión de la enfermedad. Otra de las características interesantes, pero que también dificulta el seguimiento de los pacientes con poliquistosis renal autosómica dominante, es el curso natural de progresión de la enfermedad. Como ustedes saben, a diferencia de otras enfermedades renales, en los pacientes con poliquistosis renal autosómica dominante, estos pacientes no presentan cambios en la función renal, como ven aquí, hasta etapas avanzadas de la enfermedad, cuando estos pacientes presentan un deterioro de la función renal que comienza a ser evidente y rápido. Pero por otra parte, gracias a los avances de las técnicas imagenológicas, sabemos que el volumen renal total aumenta durante etapas tempranas de la enfermedad. El problema es que si esperamos a detectar cambios en la función renal en esta etapa, para iniciar un tratamiento, el paciente ya se encuentra en una etapa más avanzada, donde la mayoría del parénquima renal está sustituido por quistes, y las posibilidades de un efecto en el tratamiento son menores. Por otra parte, para poder detectar un efecto en el tratamiento en edades tempranas y poder determinar cuáles son los pacientes que podrían beneficiarse más de un tratamiento, necesitaríamos herramientas que podamos utilizar en etapas tempranas de la enfermedad, como por ejemplo aquí, cuando no se pueden detectar cambios en la función renal. Por lo tanto, es muy importante poder determinar cuáles son los pacientes que tienen bajo riesgo de progresión, ya que es posible que estos pacientes no se vean beneficiados, o en cierta medida, si ustedes consideran que estos pacientes van a ser sometidos a un tratamiento de por vida, puede ser que el costo-beneficio no justifique su tratamiento. Pero por otra parte, también, en el caso de los pacientes con enfermedad más severa, que podrían ser posiblemente los más beneficiados con un tratamiento, los estudios de TEMPO y de REPRISE, como ven aquí, han demostrado que un inicio de tratamiento temprano aumenta el beneficio a largo plazo, ya que el efecto acumulado es mayor, y es por eso que es tan importante poder detectar a aquellos pacientes que tienen una enfermedad más severa y mayor riesgo de progresión de la enfermedad a una edad más temprana. Por lo tanto, podemos decir que la evaluación de la tasa de progresión de la enfermedad
en etapas tempranas tiene importantes implicaciones para determinar el pronóstico y las opciones terapéuticas. En la actualidad existen distintos parámetros, como por ejemplo predictores clínicos, ciertos factores clínicos, como es el desarrollo de la hipertensión a una edad temprana, la presencia de hematuria macroscópica y el deterioro de la función renal a una edad temprana, que son indicadores de deterioramiento de la función renal. Pero también existen otros marcadores de laboratorio, como por ejemplo la proteinuria, la microalbuminuria, la presencia elevada de copeptín. Y también existen factores genéticos que pueden ser utilizados como predictores, como señalamos anteriormente, los factores genéticos ya sean tanto el gen afectado, pero también el tipo de mutación. Y también tenemos los marcadores imagenológicos de progresión de la enfermedad, como por ejemplo el flujo sanguíneo renal o el volumen total renal, que podemos utilizar como predictores de severidad de la enfermedad y de su progresión. En cuanto a los predictores clínicos, cabe destacar el desarrollo de hipertensión a una edad temprana, nos refleja una enfermedad más severa y es indicativo de rápida progresión de la enfermedad. También la presencia de reiterados episodios de hematuria e infecciones a repetición. Como predictores de laboratorio, dentro de los predictores tenemos los de función renal, pero como ya discutimos, estos se mantienen estables durante las etapas más tempranas de la enfermedad. Luego tenemos marcadores de daño renal, como la interleuquina 18, el KIM-1 o el NGAL, pero el mayor problema es que estos marcadores son inespecíficos de daño renal y no reflejan necesariamente la fisiopatología de la enfermedad. Por último, también tenemos marcadores en investigación que se muestran muy prometedores, como por ejemplo el FGF23, MCP1 y copeptin, que reflejarían más los procesos fisiopatológicos relacionados con la enfermedad, pero todavía estos marcadores requieren de mayor validación en poblaciones más grandes. Podríamos decir que el desarrollo de marcadores de laboratorio todavía está en una etapa muy temprana, ya que todavía no tenemos un marcador ideal que no solo tenga una buena performance a nivel del estudio en la población, pero que también puedan ser utilizados para un estudio y un uso más personalizado. En cuanto a los predictores genéticos, como ya vimos, en general los pacientes que tienen una mutación en el gen PKD1 se presentan con una enfermedad más severa, como vimos anteriormente, y desarrollan insuficiencia renal terminal a una etapa más temprana, comparada con los pacientes que tienen una mutación en el PKD2. Generalmente los pacientes que tienen una mutación en PKD1 desarrollan insuficiencia renal aproximadamente a los 55 años, comparado con los pacientes en PKD2 que pueden tener buena función renal hasta aproximadamente los 70 años. Y el estudio CRISP demostró que los pacientes con mutaciones en PKD1 tendrían un mayor número de quistes, y eso sería lo que contribuiría a un mayor volumen renal total. No es tanto que tengan una mayor velocidad de crecimiento, pero que es más que nada que tienen un mayor número de quistes. Y con respecto al tipo de la mutación, se ha demostrado que los pacientes que tienen una mutación truncante en PKD1 desarrollan una enfermedad más severa y tienen una progresión más rápida de la enfermedad, comparado con los pacientes que tienen una missense o una mutación en el gen de PKD2. La combinación de factores de herramientas clínicas y genéticas generan herramientas como el ProPKD Score, que surgen de la combinación de estos factores, y el objetivo es mejorar la predicción de los factores genéticos, como ya vimos que existe variabilidad intrafamiliar. En este caso, el sexo masculino, también el desarrollo de hipertensión a una edad menor de 35 años y la aparición de eventos urológicos agregan puntos al score, agregados con los pacientes con mutaciones en PKD1 y mutaciones truncantes. Entonces, en este caso, un score mayor a 6 reflejaría una posibilidad de progresión rápida de la enfermedad, pero la mayor limitante de estos tipos de herramientas son que requieren del estudio genético y el costo elevado, y la limitación en la disponibilidad y en el uso en pacientes que sean mayores de 35 años, a menos que presenten hipertensión o complicaciones urológicas. Cambiando a los predictores imagenológicos,
dentro de los cuales cabe destacar que el volumen renal total, o TKV, es posiblemente el más utilizado. Como dijimos antes, gracias a los avances tecnológicos en radiología y en especial al estudio CRISP, hoy por hoy tenemos una mejor idea de la evolución natural de la enfermedad. En el estudio CRISP se demostró ya hace varios años que el volumen renal y de los quistes aumenta aproximadamente un 5% por año. Y de hecho, el TKV, o el volumen renal total, es el mejor predictor de la tasa de aumento del volumen renal total en el futuro, y se asoció con un descenso del índice de la filtración glomerular. Y es por hoy que el TKV, o el volumen renal total, es de los factores predictivos más importantes del descenso de la función renal. Y sin embargo fue recientemente que, gracias a los esfuerzos del PKD Outcomes Consortium, que demostraron que el TKV tiene la capacidad de predecir un 30% de deterioro de la función renal, la FDA y la EMA formalmente recién calificaron al TKV como un marcador de enriquecimiento pronóstico para la selección de pacientes con alto riesgo de progresión de la enfermedad para la inclusión en estudios clínicos. Antes de continuar hablando del TKV, o el volumen renal total, me gustaría detenerme para discutir sobre los distintos métodos que existen para estimar el TKV. En la actualidad existen distintas metodologías para estimar el TKV, y entre ellas podemos encontrar la estimación de TKV utilizando la ecuación del volumen de una elipsoide, o el uso de técnicas más sofisticadas como por ejemplo la estereología o la planimetría, o el uso de segmentación automática. Con respecto a la estimación del TKV utilizando la ecuación del volumen del elipsoide, es sin duda la forma más sencilla y rápida de estimar el volumen renal, y se realiza tomando tres simples mediciones renales, que son el largo, el ancho y la profundidad. Si bien aquí hay 4 mediciones, más adelante voy a detenerme a explicar por qué. La ecuación de la elipsoide solamente requiere, como ven acá, 3 mediciones. Estas medidas pueden ser tomadas rápidamente en cualquier programa para observar imágenes, pueden ser tomadas por cualquier nefrólogo en la oficina, y pueden ser tomadas desde una tomografía o una resonancia. No requieren de mayor experiencia en el procesamiento de imágenes o de programas especiales. Lógicamente, si bien el riñón nos recuerda a la forma de una elipse, no es perfecto, y por lo tanto la estimación del volumen renal va a ser de menor exactitud, y además estas mediciones van a ser menos precisas. Siguiendo con la estereología y la planimetría, son técnicas un poco más sofisticadas. Con respecto a la estereología, podemos tener la estimación del TKV a partir del cálculo del área de cada sección del riñón en 2 dimensiones, como ven acá, que a su vez es multiplicado por la profundidad de cada sección. Simplemente se coloca una plantilla sobre la imagen utilizando un programa de evaluación de imágenes, y se determina, como ven acá, el área del riñón. De esta forma es más exacta y precisa que el uso de la fórmula de la ecuación de la elipsoide, pero obviamente requiere más tiempo y la utilización de programas especiales. Y por último, como ven acá, tenemos la planimetría, que es similar a la estereología, y el TKV es estimado a partir del cálculo del área de cada sección del riñón, también en 2 dimensiones, que a su vez son multiplicados por la profundidad de cada sección. Y la mayor diferencia entre estas dos es que la planimetría permite un procesamiento más avanzado de estas imágenes, y podemos obtener una segmentación en el futuro con información sobre cada píxel que compone la imagen, y nos permite analizar, por ejemplo, la textura de la imagen. Pero para los efectos de estimar el TKV, ambas técnicas tienen una exactitud para estimar el volumen renal, y también ambas son altamente precisas en cuanto a la repetición de las mediciones.
pero lógicamente requieren de programas más especializados, cierta experiencia y por supuesto que requieren de más tiempo. Luego tenemos la segmentación automática, que la segmentación automática en la determinación del TKV es nada más ni menos que el uso de algoritmos de inteligencia artificial que permiten el cálculo del volumen renal a partir de una imagen que haya sido previamente segmentada. En este caso, una imagen inicial de un paciente, podemos utilizarla para rápidamente estimar volúmenes renales en imágenes subsecuentes, como ven aquí. Para resumir, lo más importante a tener en cuenta en el momento de decidir cuál es la mejor metodología para utilizar es la identificación de cuál va a ser el uso final del TKV. Por ejemplo, si la estimación de TKV es con la finalidad de seleccionar pacientes para un estudio clínico o seleccionar pacientes para un tratamiento, entonces en este caso el TKV no requiere de alta precisión y puede ser estimado fácilmente con la ecuación de la elipsoide. Y en estos casos es válido el uso de la tomografía o resonancia, y hasta también quizás la ultrasound. Sin embargo, cuando la finalidad de estimar el TKV es para un endpoint en un estudio clínico, o para el seguimiento más personalizado de un paciente para evaluar su respuesta a un tratamiento, entonces sí, en este caso, el TKV requiere de más alta precisión, ya que los cambios que esperamos posiblemente no sean de gran magnitud, y se requiere de imágenes radiológicas como tomografía o resonancia, que no dependen tanto del operador, y el uso de técnicas más avanzadas como la estereología o la planimetría, o el uso de técnicas automáticas. Sin embargo, el TKV presenta sus limitaciones, en algunas de las cuales ya las discutimos, como por ejemplo la estimación del TKV con técnicas convencionales es laborioso, requiere de entrenamiento y es de un mayor costo, pero además, y quizás más importante, es que la asociación del TKV y el deterioro de la función renal no se aplica en todos los pacientes, ya que existen excepciones. Estas excepciones son, por ejemplo, en los casos de pacientes que se presentan con una apariencia atípica. Estos son los casos de pacientes que tienen una presentación focal o localizada, que puede ser tanto unilateral, también puede ser asimétrica, o en un segmento, o lo que nosotros llamamos la presencia de quistes dominantes, pero también pueden ser pacientes que se presentan con atrofia renal, que puede ser tanto unilateral como bilateral. Por esto es que hace unos años, con la intención de superar algunas de estas limitaciones, realizamos un estudio en el cual el objetivo principal fue desarrollar y validar una herramienta rápida que pudiera ser utilizada con el fin de optimizar la selección de pacientes para incluir en estudios clínicos, pero también identificar qué pacientes serían los que potencialmente obtendrían mayor beneficio de una terapia. Con respecto a los objetivos específicos, el primer objetivo específico en el estudio fue evaluar el desempeño del TKV utilizando la ecuación del volumen de una elipsoide comparado con el TKV calculado utilizando estereología. Para esto lo que hicimos fue primero calcular el TKV en una población de más de 500 pacientes de la Clínica Mayo y también en los pacientes del estudio CRISP, utilizando estereología, que es el gold estándar que fue utilizado en el estudio de CRISP, y también calculamos el TKV utilizando la ecuación de una elipsoide. En el estudio CRISP ya se había demostrado la exactitud de las mediciones de TKV utilizando la estereología y también la precisión de estas medidas. Y ahora quiero volver un momento a las distintas medidas que necesitamos para calcular el TKV utilizando la ecuación de la elipsoide. Anteriormente mencioné que el uso de 4 mediciones en vez de 3, que son necesarias con respecto a las que son necesarias para la ecuación. Cuando inicialmente utilizamos el largo determinado en el plano coronal, como ven acá,
lo que pasó fue que el TKV resultante fue sistemáticamente menor al que fue determinado utilizando por estereología. Por otra parte, cuando utilizamos el largo determinado en el plano sagital, como ven acá, el TKV que resultó fue sistemáticamente mayor al determinado utilizando estereología. Como consecuencia, decidimos utilizar el largo que fuera un average entre la medida coronal y sagital, y es por esto que incluimos ambos. Cuando incluimos ambos, el promedio de ambos, lo que tenemos es que el TKV estimado por la elipsoide es más exacto con respecto al calculado con la estereología. No encontramos un error sistemático, tanto en la población de los pacientes de Mayo como los pacientes de CRIS, y vimos que el porcentaje de diferencia en ambas mediciones fue muy pequeño. El siguiente objetivo específico fue desarrollar una clasificación imagenológica para evaluar el pronóstico de los pacientes. Para esto, lo primero que hicimos fue buscar en los récords clínicos y de imágenes de los pacientes, todos los pacientes de la clínica que tuvieran al menos una imagen de tomografía o resonancia abdominal antes de que el paciente tuviera insuficiencia renal terminal, y que a su vez ese mismo paciente tuviera al menos 2 determinaciones de creatinina que fueran al menos separadas entre ellas 6 meses. En total, 590 pacientes cumplieron con estos criterios y fueron incluidos. Y el primer paso en el desarrollo de esta clasificación fue separar a estos pacientes en 2 clases basadas en criterios imagenológicos que establecimos previamente, que fueron pacientes en clase 1 o típicos, o clase 2 o atípicos. Los criterios imagenológicos que establecimos previamente fueron: pacientes clase 1 o típicos son pacientes aquellos que presentan una enfermedad bilateral con una distribución difusa y relativamente uniforme de los quistes, y que todos los quistes contribuyen uniformemente al valor del total kidney volume total. Por otra parte, los pacientes que nosotros llamamos atípicos o clase 2, los dividimos en pacientes que presentan una enfermedad localizada o 2A, y los pacientes que presentan atrofia renal o 2B. Y voy a detallar esto un poco más adelante en imágenes. Entonces tenemos acá, como pueden ver en esta imagen, los pacientes o clase 1 o típicos, que constituyen aproximadamente el 95% de los casos, y como definimos anteriormente, son pacientes que tienen una presentación bilateral de la enfermedad, donde todos los quistes se encuentran uniformemente distribuidos en ambos riñones, y todos los quistes tienen una contribución similar al volumen total renal. Dentro de estos pueden existir pacientes que tengan una presentación leve, pero también moderada, o también severa con respecto al volumen renal y al número de los quistes. Y luego tenemos los clase 2 o atípicos, que representan aproximadamente un 5% de los casos, y son pacientes que presentan, son una pequeña proporción de los pacientes, pero es importante separarlos del resto, y más adelante vamos a ver por qué. Dentro de estos pacientes de clase 2 o atípicos, tenemos los pacientes que tienen una presentación localizada de la enfermedad, que puede ser unilateral, donde en este caso uno de los riñones está completamente sustituido, como ven aquí, por quistes, pero que el riñón contralateral tiene una apariencia normal, o puede presentar hasta 2 quistes. También pueden representar este grupo pacientes que tienen una presentación asimétrica, como ven aquí, y son aquellos pacientes que tienen riñones con el parénquima sustituido por quistes, pero que el riñón contralateral presenta 2 quistes, pero más de 2 quistes, menos de 10, pero que a su vez este riñón contralateral no constituye más de un 30% del volumen renal total. También tenemos dentro de esta clasificación los pacientes que pueden tener una presentación segmental, que es cuando la sustitución del parénquima por los quistes está restringida a uno o ambos de los polos renales. Y por último tenemos dentro de los 2A los pacientes que nosotros llamamos loop-sided, que son aquellos pacientes que presentan hasta 5 quistes como máximo,
que son dominantes, como ven aquí. Estos quistes son generalmente exofíticos y que los quistes contribuyen al menos al 50%, estos 5 quistes al menos contribuyen al 50% del volumen total renal. Por otra parte, tenemos los pacientes que presentan atrofia renal, que puede ser, como dijimos anteriormente, tanto unilateral, como en este caso, o bilateral. Y el motivo de separar a estos pacientes de los típicos es porque en este grupo de pacientes el TKV no va a reflejar, no va a representar tan fielmente la severidad de la enfermedad. En el caso de los pacientes con presentación focal, estos pacientes generalmente van a tener un volumen renal elevado, pero no necesariamente va a tener un deterioro de la función renal que es reflejada por ese volumen total renal elevado. Por el contrario, los pacientes que presentan atrofia renal van a presentarse con un volumen total renal que no es necesariamente elevada, pero sin embargo la función es peor de lo esperable, y estos pacientes posiblemente tengan un deterioro de la función renal progresivo a pesar de un tamaño reducido. El siguiente paso fue aplicar estos mismos criterios que discutimos anteriormente en los pacientes del estudio CRISP, excepto en los pacientes que pertenecían al estudio CRIP en la Clínica Mayo, que hubieran sido incluidos en el otro grupo. Lo siguiente fue aplicar un modelo longitudinal para determinar el eGFR en el futuro, utilizando como parámetros, acá estoy mostrando los pacientes en clase 1, como parámetros iniciales el sexo, la edad en el momento de la determinación del TKV, el eGFR, el TKV ajustado por la altura del paciente. Y como pueden ver, todos estos parámetros son significativos at baseline, excepto el sexo, pero con la interacción en el tiempo, los únicos parámetros que permanecen significativos son la edad y el volumen total renal ajustado por la altura. Sin embargo, cuando aplicamos este mismo modelo en los pacientes clase 2, en este caso el único parámetro que fue significativo fue el eGFR. Y cuando vemos en la interacción con el tiempo, el único parámetro que permanece significativo continúa siendo el eGFR. Por lo tanto, podemos decir que en los pacientes clase 1 o típicos, el volumen total renal ajustado por la altura del paciente y la edad pueden predecir el cambio del eGFR a lo largo del tiempo, pero no sin embargo en los pacientes atípicos. El segundo paso en la clasificación fue separar a los pacientes de la clínica en 2 grupos. Uno que constituyó el grupo de desarrollo, que fue compuesto del modelo, que está compuesto por un 70% de los pacientes, y el otro grupo que constituyó el grupo de validación interna con el 30% restante de los pacientes. Y a su vez todos los pacientes del estudio CRISP fueron utilizados como un grupo de validación externa. Este grupo de desarrollo a su vez fue estratificado en 5 clases, como ven acá, de la A a la E, de una manera que voy a explicar en un momento, y desarrollamos un nuevo modelo, pero esta vez aplicando las clases como parámetros predictores. Con la ecuación que se deriva de este modelo, determinamos el eGFR en el grupo de validación interna y en el grupo de validación externa. Para la estratificación, lo que quisimos lograr fue el motivo de estratificar a los pacientes en distintos grupos, es motivado por la observación de que un paciente para tener un TKV mayor a la misma edad debe tener un crecimiento mayor y por consiguiente una mayor severidad de la enfermedad. Es decir, para que este paciente pudiera tener un mayor volumen a la misma edad, debió de tener un crecimiento mayor hasta este momento en sus riñones. Esta estratificación fue en base al valor medio de crecimiento que fue observado en el CRISP, que como dijimos anteriormente es aproximadamente 5% por año, y lo que quisimos fue obtener pacientes que tuvieran, que pudiéramos localizarlos por debajo del crecimiento medio y pacientes que pudiéramos localizar por encima del crecimiento medio. Entonces de esa forma dividimos a los pacientes en clase 1A, que son aquellos pacientes que nosotros estimamos tienen una velocidad de crecimiento mayor de 1% por año, después los de clase B, que nosotros estimamos tendrían una velocidad de crecimiento del volumen total renal entre 1,5 y 3% por año,
los clase 1C entre 3 y 4,5%, y así sucesivamente hasta que llegamos a las clases E. Y como ven acá, este es el mismo modelo anterior, pero en esta vez utilizando las distintas clases. Y como pueden observar, las clases son los únicos predictores de eGFR con la interacción en el tiempo. Y luego, estas son las eGFR slopes, calculamos el descenso de eGFR para cada clase, y el resultado es, como ven acá, que todas tienen una tasa de descenso del eGFR distinto entre ellas, y cuando lo comparamos con el deterioro de la función renal en la población general, vemos que los pacientes en clase 1A no son distintos de lo que vendría a ser el deterioro de la función renal en la población en general. Para evaluar la performance de esta clasificación, lo que usamos fue el Expected Predicted Error, que es comparando el valor pronosticado del eGFR versus el valor observado. Como es esperable en los pacientes que tienen función renal más conservada, como ven aquí, el error es mayor comparado con los pacientes que tienen función renal más baja. Y esto es verdad para los pacientes de la validación interna de la Mayo, como también para los pacientes de la validación externa del estudio CRISP. Luego calculamos la sobrevida renal en las distintas clases, y también vemos que las distintas clases presentan distinta sobrevida renal. Por último, lo que quisimos determinar fue la estabilidad de las clases en el tiempo. Como ven aquí, la mayoría de los pacientes presentan estabilidad a lo largo del tiempo, pero sin embargo existen pacientes que cambian de clase a lo largo del tiempo. Y es importante recalcar que el modelo de predicción solo toma en cuenta la progresión natural de la enfermedad, sin considerar cualquier otra complicación que pueda sobreagregarse a la enfermedad. Entonces, en nuestro caso, podemos decir que la mayoría de los pacientes se mantuvieron en la misma clase, y en el caso de los pacientes que cambiaron de categoría, fueron pacientes que tuvieron, por ejemplo, un evento superimpuesto. Recuerdo unos casos, un paciente que tuvo un tumor abdominal que requirió cierta quimioterapia que perjudicó la función renal y no estuvo de acuerdo con lo que hubiéramos esperado. Por último, quisiera destacar otros predictores imagenológicos como el renal blood flow, que es el flujo sanguíneo renal, que es en el estudio CRISP también demostró que puede predecir el deterioro de la función renal. En el estudio CRISP se vio que el flujo sanguíneo renal estaba disminuido antes que ocurriera un deterioro de la función renal. El mayor problema con la medición del renal blood flow es que es más dependiente de la persona que determine estas mediciones y de cómo es adquirida la imagen, a diferencia del TKV, ya que para determinarlo hay que trazar la circunferencia de la arteria renal, como ven acá, y esto hace que la determinación sea más variable en los diferentes centros. También, por último, tenemos que destacar otros marcadores, como por ejemplo el análisis de la textura de imágenes, que tiene como objetivo determinar la composición del parénquima y de los quistes. Y aquí en un estudio pueden ver en la clínica que al agregar el análisis de la textura, el modelo aumentó la predicción de CKD comparado con el uso de marcadores tradicionales. Si bien la posibilidad de obtener mayor información de las imágenes es muy promising, esto debe ser evaluado en otras poblaciones, y quizá la limitación más importante es que requiere de análisis más sofisticados y es dependiente de la calidad de la imagen también. Y quizás más importante, y similar con el TKV, es que al final no tenemos tampoco información antes de que el daño anatómico esté establecido. Y quisiera destacar también que dentro de las mayores limitaciones de la clasificación es, a pesar de que es una herramienta útil y posiblemente la más utilizada, está lejos de ser perfecta. Uno de los problemas mayores es que requiere del uso de imágenes,
Y también, como ya vimos anteriormente para el modelo del ProPKD Score, estos modelos desarrollados en poblaciones tienen una performance muy buena a nivel de la población, pero sin embargo la performance en casos individuales en la pronosticación no es tan buena. Y es importante tener en cuenta esto a la hora de utilizarla y sobre todo las cosas, utilizar el sentido común y la experiencia clínica en cada caso. En suma, la poliquistosis renal autosómica dominante, como discutimos anteriormente, es una enfermedad muy interesante porque presenta una gran variabilidad fenotípica, pero que a su vez esto complica el seguimiento y la pronosticación de estos pacientes. Sabemos que los pacientes que tienen mutaciones en PKD1 desarrollan generalmente insuficiencia renal terminal a una edad más temprana, y las variaciones en los niveles de la polycystin-1, que es la proteína que está producida por el gen PKD1, se asocia con distintas presentaciones fenotípicas. El volumen renal total es de los factores predictivos más importantes que tenemos hoy por hoy de deterioro de la función renal en etapas tempranas de la enfermedad, cuando el GFR se mantiene sin cambios. Existen casos con presentación atípica en los cuales el TKV no es buen predictor. El TKV, estimado con la ecuación del elipsoide, puede predecir y reemplazar el TKV calculado por técnicas más sofisticadas para clasificar a los pacientes, pero no como un endpoint. Y el TKV ajustado por la altura del paciente y la edad pueden predecir el cambio en el tiempo del eGFR en los pacientes que tienen poliquistosis renal autosómica dominante y presentación típica, pero no con presentación atípica. Desarrollamos una clasificación simple basada en el Total Kidney Volume ajustado por la altura del paciente y la edad, que pueden predecir el cambio de la función renal en el tiempo en los pacientes con presentación típica. Y vimos que la frecuencia de insuficiencia renal terminal a 10 años incrementa de la clase 1 a la 1E, tanto en la población de la Mayo como en la población del CRISP. Podríamos decir que los pacientes en clase 1A no requerirían de tratamiento posiblemente. Sin embargo, los pacientes en clase 1C a 1E serían posiblemente los que más se beneficiarían de un tratamiento. Y por otra parte tenemos los pacientes en clase 1B que posiblemente se beneficiarían inicialmente de un seguimiento y luego tratamiento si existe evidencia de progresión de la enfermedad. Con esto quisiera agradecerles por su atención, nuevamente al comité organizador que me permitió participar de estas jornadas, y me pongo a disposición para contestar cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos. La verdad es que han sido dos ponencias magníficas. Comentábamos el doctor Ferreiro y yo que bien valen estas charlas ya por todo el congreso, ¿no? Que ya merece la pena haberlo escuchado y estar aquí. Hay preguntas de la audiencia, así que nosotros nos vamos a abstener. Y hay una para la doctora Roser Torra, del doctor Óscar Novoa. Dice, excelentes conferencias. ¿A qué pacientes adultos con patrón de glomerulonefritis esclerosante focal con proteinuria no nefrótica seleccionaría para estudio genético y qué tipo de estudio genético recomendaría? Bueno, gracias por las palabras de los moderadores y por la atención de todos. De entrada, una segmentaria focal, primero descartaríamos obviamente que sea de origen inmunológico, que haya alguna causa que sea una secundaria, ¿no? Obesidad o alguna otra causa, pero nos sugeriría hacer un estudio genético, desde luego si hay antecedentes familiares de nefropatía, desde luego. Si tiene microhematuria, porque la causa más frecuente de segmentaria focal genética en realidad es el síndrome de Alport y bueno, lo que llamamos Alport dominante o tener variantes en heterocigosis en COL4 a 3 o 4, por lo tanto tener microhematuria, tener historia familiar y disminuyen las probabilidades, pero bueno, si no hay ninguna otra causa y no nos parece inmunológica, pues también lo podríamos hacer, pero desde luego con microhematuria y o historia familiar estaría indicado, y el estudio pues sería un estudio idealmente con panel de genes o exoma, depende de lo que tengan disponible.
Perfecto. Muchas gracias. Adelante, Patricia. Bueno, hay otra pregunta para la doctora Irazábal, que también le da la enhorabuena, la hace Byron Felipe Sapón Pérez, y dice: el tolvaptan no es un medicamento de fácil accesibilidad y sabemos que los pacientes con enfermedad poliquística autosómica dominante, bueno, que lo necesitan. ¿Cómo poder ayudar a estas familias que no tienen acceso a este medicamento? Da casi para una charla entera, ¿no? Pero es interesante también comentarlo. Ay, María, no se te oye. No. A ver si puede. Si no, contestaré yo, pero espero que se pueda conectar. Si está conectada, no. Intenta si no quitarte el micro, que a veces es un problema del micro. Desconéctalo del ordenador. Tampoco. A ver si puedo intentar con otro. Ahora se te oye, María. Ahora sí, perfecto. Okay. Creo que eso sí es una pregunta compleja porque aparte depende mucho de qué país y de cuál es el sistema de salud del país y no sé, quizás Rosa puede decir más de la experiencia en España, pero eso creo que va a depender mucho de... No, es que en España no tenemos problema de acceso. Sí, ya sé perfectamente que en países de Latinoamérica hay problema de acceso. Esto me temo que cada uno en su país tiene que luchar para conseguirlo, poco más podemos decir. Sí. Sí, yo tengo una preguntita para María que tiene que ver con el uso de estas herramientas diagnósticas en la aplicación del día a día, o sea, porque claramente han sido validadas en grupos grandes de pacientes, pero cómo en el médico clínico que está solo en un consultorio y que tiene además otros marcadores pronósticos, como puede ser la proteinuria, la hipertensión, ¿cómo ves tú que es la mejor forma de instrumentar el uso de, por ejemplo, los métodos imagenológicos para la toma de decisiones clínicas? Lo primero que nada, el uso de sentido común es lo más importante porque, es como tú dijiste muy bien, estos modelos funcionan muy bien a nivel de poblaciones, pero no en todos los casos funcionan bien para el paciente individual. Entonces, hay veces que si hay algo que como que no tiene mucho sentido y tenés otras herramientas clínicas, como por ejemplo la hipertensión, que de repente un paciente no tiene un volumen total renal muy elevado, pero que tiene otros factores que te dan a pensar de que la función renal vaya a deteriorarse más rápidamente de lo esperable con respecto al volumen renal total. Sin duda que utilizar el sentido común en qué es lo otro que te está demostrando el paciente en ese momento. A pesar de todo, el TKV y calculado por MRI o CT siguen siendo en este momento lo mejor que tenemos para predecir la enfermedad, y la idea de validar la ecuación de la elipsoide fue tratar de llevar a la práctica clínica que cualquier nefrólogo en la oficina pudiera rápidamente tener una estimación del volumen de ese paciente y usando la clasificación pudiera rápidamente, si bien no es perfecta, estimar en base al volumen total renal en ese momento cuál potencialmente sería la progresión de la enfermedad y si ese paciente es un paciente que potencialmente va a ser candidato para un tratamiento o si es un paciente que por ejemplo, tiene una enfermedad potencialmente más leve y que de repente queremos observarlo primero para ver cómo evoluciona y después decidir algún tratamiento. Tenemos más preguntas, pero no sé si tenemos tiempo, Alejandro. Tenemos 2 minutos vale, para perfecto. una última pregunta. Bueno, pues hay varias preguntas, pero una de ellas para la doctora Roser Torra. Si hay estudios con tolvaptan en pacientes pediátricos, en pacientes pediátricos con poliquistosis. ¿Se ha ido la imagen de Roser? ¿La puedes contestar? Sí, ¿ahora me veis? ¿Me oís? Sí. Sí, perfecto. Se está haciendo un ensayo, no están los resultados aún,
pero hay un ensayo que se está haciendo en niños. De hecho, es obligado, al menos por la Agencia Europea del Medicamento, siempre a hacer un ensayo en niños cuando se aprueba un medicamento de estos en adultos, y se está haciendo en función de imagen y osmolaridad en orina y marcadores secundarios. Sí, hay una pregunta para Valentina, supongo yo, porque va directamente dirigido al uso de la ecografía para el cálculo del tamaño renal. Yo sé que tú has hecho alguna referencia a eso en tu conferencia, pero en lugares donde tenemos pocos recursos, ¿cómo lo ves como una opción? Yo creo que ahí una de las cosas más importantes es quién determina las mediciones y de la experiencia que tiene esa persona. Por ejemplo, si es el mismo nefrólogo que tiene experiencia, que ha visto con frecuencia cómo lucen los riñones en poliquistosis renal autosómica dominante, y es la misma persona tomando las mediciones. Y bueno, digo, no es lo ideal, pero sí reconozco que cuando los recursos no están, es una buena forma de estimar el volumen. El mayor problema de la ecografía es que cuando son volúmenes más grandes no se puede visualizar completamente, pero el mayor problema de la ecografía es la variabilidad comparado con quién toma las mediciones. Entonces, eso es el factor más grande que lleva a la diferencia. Si un día es una persona tomando las mediciones, otro día es otra persona, pero en un lugar donde la misma persona puede estar tomando las mediciones siempre, la ecografía es un buen recurso cuando no hay otra opción. Patricia, tú cierras. Me dicen que estamos fuera de tiempo. Bueno, pues simplemente agradeceros a todos vuestra presencia ahí en el otro lado en el espacio, y habéis estado fantásticas, de verdad. Qué dos presentaciones más buenas y además qué temas más interesantes. Así que agradecer a todo el mundo y al doctor Ferreiro, mi comoderador, también, el haber estado aquí. Igualmente ha sido realmente un honor poder compartir esta mesa con ustedes, y nos veremos en algún momento o en el éter o en la realidad. Eso es. Muchísimas gracias.